Fíjense que cuando constelamos, siempre el problema o el tema está pegado a nosotros. Nosotros, claro, o sea, corporalmente quizás no somos conscientes, excepto que tengamos un dolor en el cuerpo, ¿sí? O sintamos alguna emoción, por ejemplo, una opresión en el pecho o algo que tenga que ver con una emoción, no lo podemos definir de otra manera, no lo vemos como una cosa que está parada delante mío, lo vemos, lo sentimos en el cuerpo. Y para poder soltarlo, yo me tengo que distanciar de la cosa, que ese es el movimiento que nosotros hacemos cuando lo vemos de lejos, el problema. Yo digo el problema por decir el tema, ¿no? Y con nuestros padres nos sucede lo mismo, porque nosotros, ¿no? Imaginemos, bueno, que estos son nuestros padres, ¿sí? Y nosotros, por mucho que nosotros a veces creamos que estamos así, en esta posición, ¿no? Es muy sutil descubrir si no estamos así, realmente, mirándolos a ellos. Hay quienes configuran y ya directamente lo configuran así, ¿no? O pegados a sus padres, o se configuran detrás de sus padres, ¿sí? O se configuran muy lejos de sus padres, pero ese movimiento que dice Hellinger, ¿no? De quedar así, mirando hacia la vida, que es la fuerza, realmente lo que necesitamos, implica que yo primero los haya tomado, ¿no? Tomado realmente, y haya renunciado, como decíamos la otra vez, a las quejas, a eso que no me dieron y que yo siento que deberían haberme dado. Es un descontento con la vida, en realidad en el que estamos. Y no es un movimiento que lo vamos a hacer, o por eso digo, aunque constelemos una vez y nos quedemos así, bueno, ustedes si después hacen muchas constelaciones van a ver que a veces el cliente, bueno, comenzó la constelación así, logró tomar a sus padres ahí, pero vuelve a constelar y todavía esto sigue así, con una constelación, dos, a veces no vamos a sentir esta fuerza, la podemos sentir en el momento, ¿sí? Se produce un primer movimiento, pero después va a volver otra vez esa fuerza a separarse, o nosotros ponernos detrás de los padres otra vez, o vaya a saber qué implicación hay, ¿no? En todo esto. Por más que haya con otros ancestros, porque puede ser con otros, pero siempre viene de acá, ¿sí? Siempre viene de los padres. Y eso que estábamos diciendo recién, de hacer el autodistanciamiento, es una herramienta que nosotros como consteladores tenemos que usar mucho. Yo diría que la más potente, porque es distanciar al cliente del problema para que lo vea y distanciarlo también, porque cuando yo le hago esto y le digo, mira a tu papá, le pongo al papá delante, también estoy buscando eso, que lo vea, porque si no, no lo ve. Y que sienta si realmente lo ve, ¿sí? Lo mismo con la mamá, o sea, lo tiene que hacer con ambos, ¿no? Por eso estos dos movimientos son fundamentales, y así como el movimiento de distanciamiento del tema, porque es la única manera que nosotros tenemos para poder ver, ¿no? De cerca no se ve nada, no, es imposible ver. Por más que me lo digan, por más que yo lo sepa en teoría, es que lo tengo que experimentar, ¿no? Porque está tan ensimismado en eso que me cuesta liberarme. Por eso es el gran recurso el autodistanciamiento.
También le llaman la autoobservación, ¿no? O la observación. Ponerme en el lugar del testigo o el que observa. Ante cualquier situación que nosotros vivimos, si no tomo distancia, si yo todavía estoy como enganchado a la cosa, ¿no? Yo uso mucho la frase esa de, o uso los ojos para ver el asunto, o dejo que el asunto me devore. Cuando yo uso los ojos para ver el asunto es que hago este movimiento de distanciarme. Mientras no hago ese movimiento, el asunto me está devorando. Devorando es un término como para decir, me está consumiendo, ¿no? A mí estoy tan ensimismado en eso que no puedo acceder a otro espacio. ¿Para qué hacemos este distanciamiento? Para poder trascender eso. Porque si no hago ese movimiento primero, es que no voy a poder trascender el problema. O sea, soltarlo, sería con otras palabras, ¿no? Fíjense en esa parte de la autotrascendencia que dice que es la capacidad que tiene el ser humano de poder salir al encuentro de algo o de alguien y salir de esa hiperreflexión e ensimismamiento y movilizarse a través de esa voluntad de sentido para captar el valor. Y cuando esa voluntad de sentido se frustra en nosotros, no podemos salir de nosotros mismos. Y es un movimiento, como les decía, hacia la muerte. Es esos momentos que nosotros decimos, no, esto no tiene solución. Es imposible. No voy a poder. Y fíjense en que esos términos están muy latentes en nosotros. O sea, hay que ser uno honesto con uno mismo y darse cuenta cómo eso viene una y otra vez a nuestro sentir. Por eso la otra vez vieron que nosotros mirábamos esas dinámicas de invertir la identificación. Porque primero me tengo que dar cuenta que estoy identificado para desidentificarme. Mientras yo no veo la identificación, es que no puedo soltarla, no puedo ni distanciarme ni trascenderla. O sea, imaginemos que ella es la hija de estos dos, ¿sí? Pero, qué sé yo, ella está, estos son los padres de él, estos son los padres de ella, y ella está identificada con esta abuela. Entonces, claro, ahí viene esto que vimos la otra vez. Ella, cada vez que ve a una mujer, por ejemplo, su madre, no la ve porque la ve a ella. Está identificada con esto. O sea que no la ve a ella, ve a esta. Por lo general es así como nosotros percibimos. Vemos a uno, pero estamos viendo al otro. Por eso, como lo dije ayer, que estuvimos re larga fue la clase, estuvimos en ese tema, de la importancia que es decir te veo. No es que son dos palabras que digo te veo, ya está. Porque si no estaríamos jugando como al veo, ¿qué color ves? No, es que te veo. Hasta que no lo veo, no lo puedo soltar. Lo veo, lo siento y después lo suelto. La parte más difícil de todo el asunto es el sentirlo. Porque a veces lo puedo ver, pero me resisto a sentir. Porque esa emoción me desborda, me da miedo, me congela, me paraliza. Entonces no quiero sentir eso. En realidad nuestra vida siempre es un escapar del sentir. Estamos escapando continuamente del sentir. Por eso vivimos como fuera de nuestro cuerpo. Por eso es tanto que insistimos en el centro vacío de que tenemos que sentir el cuerpo.
porque si yo no siento el cuerpo, es que no me siento. Y hoy en día mucho la espiritualidad es como que está tendiendo a, eh, como bueno, que el cuerpo, no sé, como, ¿no? O sobrevaloramos el cuerpo, si nos vamos para el lado de la demasiada identificación con el cuerpo y ya estamos obsesión, tipo obsesión con el cuerpo, en una cosa de la imagen, ¿no? Que mi cuerpo se vea bonito, que mi cuerpo no envejezca, que mi cuerpo, ¿no? O nos vamos a, bueno, no soy un cuerpo, entonces como que no estoy en mi cuerpo. Mi cabeza, mi mente anda por allá, mi cuerpo va por otro lado, y yo nunca estoy vivo, nunca estoy en mí, porque todo lo sentimos en el cuerpo, por eso escapamos del cuerpo. Por eso es tan importante que nosotros practiquemos esto del centro vacío, porque es que ahí es donde podemos constelar, porque casi todo el inconsciente está grabado en el cuerpo. A ver. Bueno, en este PDF, que otra vez, bueno, lo estuvimos viendo, por eso quiero ver que veamos una cosa diferente esta vez, porque algunos ya la vieron esta clase. Hay un montón de dinámicas y ejercicios para que nosotros podamos practicar ese autodistanciamiento. ¿Sí? También nosotros nos identificamos mediante el movimiento que hacemos de traer los recuerdos una y otra vez a nuestra mente, ¿no? Es como un ejercicio, yo digo que si lo practicáramos sería tan diferente todo, pero los que no lo hacemos. Imagínense en que esta es yo, Clara, ¿no? Y acá esto representa el pasado de ella. Clara lo que hace es este movimiento, traer todo el tiempo sus recuerdos a su mente, una y otra vez, una y otra vez. Pero no es consciente de que lo hace, ¿no? Y es un ejercicio que ella está haciendo. Eso se llama recordar, ¿no? O sea, vuelvo a traer a mi memoria todo ese dolor. O también hay gente que se queda atrapada en sus momentos felices, ¿sí? Esperando volver a revivir ese momento feliz, por ejemplo. Y nunca está justamente en ese presente, en ese aquí, esa ahora, que es necesario para poder soltar. Porque uno no puede nunca soltar en el pasado, es imposible, ni en el futuro, solo se suelta ahora. Es un instante en el cual yo lo decido dejar de hacer ese ejercicio de recordar una y otra vez el dolor, traerlo, ¿no? Y acá hay un ejercicio que es justamente para dejar partir el pasado, que dice que se puede trabajar en consulta individual, también se puede trabajar grupal, pero lo importante es que nosotros seamos conscientes de que todas esas memorias, todo eso que está ahí atrás, somos nosotros los que las revivimos. Bueno, es como hacerse responsable, ¿no? Eh, Cuando nosotros constelamos, en realidad lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Por eso en constelaciones se le llaman imágenes. Y es bueno tomar conciencia que lo que está haciendo el cliente, si estos son los padres, imagínate, y este es el cliente, pero una más chiquita. Ella lo que está haciendo es esas imágenes que a ella le quedaron grabadas, sus imágenes internas, cuando configura el campo, las está acomodando, disponiendo de la manera que ella las percibe internamente. Imaginar que ella se percibe acá y percibe que su papá mira al pasado y su papá mira allá. Así ella se percibe.
Entonces, ¿qué me dicen las constelaciones? Esta es tu imagen interna. Ahora tenemos que hacer un movimiento para restaurar esta imagen. Eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando constelamos. Cuando constelamos por lo menos con vínculos, ¿no? Estamos volviendo a esta configuración que está caótica y separada, ordenándola en ese espacio para que ella ahora perciba el orden. ¿Sí? Por eso se llama la imagen sana, ¿no? Después de que constelamos. ¿Y por qué hacemos nosotros eso? ¿Por qué estamos así, todos desconfigurados? Porque es que nuestro presente, como no está así, en orden, nosotros nos sentimos sin fuerza, insatisfechos, queremos escapar de ahí. Por eso digo que estamos escapando continuamente de ese sentido. Siempre son situaciones que no han concluido, ¿no? A mí mucho eso de cerrar ciclos no me gusta decir porque suena muy a la New Age, pero son situaciones que no han concluido, que yo no he podido integrar, quedaron como por la mitad de camino en mi experiencia. Y siempre están ligadas a situaciones desagradables, porque no se expresaron, porque no lo pude decir, porque no lo pude sentir. Por eso trabajar con lo que quedó inconcluso a veces saca a la luz un montón de cosas. Y trabajar con nuestro cuerpo saca montones de cosas. Nosotros una vez, estábamos cuando todavía no teníamos el Zoom y no grabábamos, estábamos con el Google Meet, hicimos una constelación con el cuerpo. ¿Sí? Yo quisiera que hoy pudieran experimentar, no digo, bueno, salvo que alguien se ofrezca a constelar con su cuerpo, estaría muy bueno para que los otros lo vean, pero si no, para que ustedes lo puedan percibir el campo con su cuerpo, que parados, que no es lo mismo que sentados en la silla, lo que se siente es totalmente diferente. Para que después lo puedan trabajar con sus clientes, ¿no? Porque si ustedes no lo pueden sentir ustedes mismos, después les va a costar mucho hacer que otro trabaje con eso. Pero voy a pasar este ejercicio porque es muy largo. Eh, Acá hay una parte, ¿no? Donde justamente apuntan a dos áreas, que son el área de la infancia y el área del autoconcepto inconsciente. Después tiene el área de las aproximaciones no verbales, o sea, tres áreas. Las vamos a ver, que la otra vez no las vimos así, las vamos a ver con detenimiento porque es importante comprender esto, ¿no? Cuando nosotros hacemos una constelación individual, no quiere decir que siempre tenga que ver con el niño interior, con la infancia, pero la mayor parte sí, tiene que ver con nuestra infancia. Eh, ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos de ese libro de Hellinger de los cuentos? Que Hellinger decía que es importante recordar qué cuento es el que más nos gustaba a nosotros, porque ese cuento es el que habla de cómo el anhelo de nuestra alma, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando leí ese libro, me acuerdo que yo me acordaba de cuando era pequeña, bueno, mi papá era un gran contador de cuentos, y
siempre me decía, siempre me contaba un cuento de un Pegaso, que era un caballo blanco alado, ¿no? Yo jamás había visto ni en los dibujitos, nada, en esa época no se veía eso. Yo me lo imaginaba el caballo porque lo describía tan bien. Creo que era un libro, era un cuento que mi papá inventaba, ¿no? Y, y claro, después, viéndolo, ¿no? En retrospectiva, decía, claro, yo tenía, es que me llamaba tanto porque capaz que me contaba 800.000 cuentos, pero a mí me gustaba ese en especial. Y quien tiene hijos también habrá descubierto cuál es el cuento favorito de su hijo o hija. Y habla mucho de justamente eso que nos tiene a nosotros, ¿no? Que es el anhelo de nuestra alma. Pero también hay cuentos que hablan de justamente del dolor más grande de nuestra alma o donde estamos atrapados. Eh, Como hablábamos la otra vez, ¿no? De la Caperucita Roja, lo que representa, el gato con botas, el Peter Pan, ¿no? Que habla de la infancia, el niño que no, el hombre que no pudo soltar su infancia, que quiere ser siempre niño, la Cenicienta, Blancanieves, todos esos cuentos que hablan, ¿no? Como de una parte, tienen una parte donde el protagonista sufre, ¿no? Eso tiene mucho que ver con nuestra infancia. A veces preguntarle al otro, al cliente, con qué cuento está identificado, puede ser una llave que muestre a dónde está identificado. Por eso de otra vez hay una chica, una señora que lo compartió el libro, está bueno pegarle una leidita a ese libro para ver qué es las preguntas que él le va haciendo a los clientes del libro. Pero resulta que hay otra área que también es muy importante, que es justamente trabajar con el cliente preguntándole, por ejemplo, acá en este ejercicio, si fuera yo un animal, ¿qué animal me gustaría ser y por qué? Y si fuera una flor, ¿qué flor me gustaría ser y por qué? Porque ahí medio como que nos vamos a dar cuenta con qué está identificado, ¿no? ¿Por qué te pusieron ese nombre? ¿Sabes qué significa tu nombre? ¿Te gustaría tener un nombre diferente? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Por qué tus padres eligieron ese nombre? Si pudieras cambiarte el nombre, ¿qué nombre elegirías? Yo me acuerdo cuando era joven que tenía una amiga que, bueno, era muy, ella de trabajar mucho, muchas cosas, y, y ella decía que el nombre, las letras de nuestro nombre, el sonido de las letras de nuestro nombre, el niño o niña se lo dicta a la madre desde el vientre, el nombre con el que viene, ¿no? A este mundo. Y debe ser algo así, porque vieron que uno, cuando tiene el nombre que es el que quiso, el que trajo para esta vida, es que está muy cómodo con su nombre. Y hay gente que no está cómoda con su nombre. Otra manera también de trabajar con el cliente en nuestro ejercicio es hacerle dibujar en una hoja de papel, ¿no? Eh, que dibuje lo que sienta. Actividad altro dificultosa. Porque claro, una cosa que te digan, dibuja una flor, dibuja un sol, dibuja una casa, y vos ya te están dando la consigna. Pero si te dicen, dibuja lo que sientas, lo que sientas. Para nosotros que nos digan que hagamos lo que sentimos ya es como muy desafiante, ¿no? Lo que sientas, lo que sientas. Y dibujando lo que siente pueden surgir muchas cosas. Hay un trabajo en un libro que trabaja con la sombra, que hay un ejercicio, me acuerdo, dentro de ese libro, donde vos tenés que dibujar tu sombra, ¿no? O sea, todos esos aspectos que vos rechazás de vos mismo.
Otro ejercicio que hay acá es el de sanar la herida, para reconciliarme justamente con mi sistema familiar, que fue el ejercicio que hicimos la otra vez, justamente de poder integrar a nuestros padres.